Buenas noches a todos. De que ahora, Yasser, te voy a hacer coanfitrión para que puedas compartir pantalla, ¿ya? Ok, doctor. Ya puedes compartir pantalla, socio. Ok, doc. Doc, no se puede compartir la pantalla. Me dice que no se... El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Voy a ver eso, voy a ver eso. Ahora, ya está listo. ¡Qué bonita foto! Maestro Yasser. Vamos a esperar unos minutitos y alistas tu primera slide y empezamos, ¿ya? Va a estar súper interesante. Ok, Doc, esperamos.
Buenas noches con todos. Este, eh, mm, Realmente muchas gracias a todos los amigos de la Clínica del Dolor de Lima, que no pierden el ímpetu ni las ganas de participar en estos webinares, ¿no? Que fue una cuestión que nos propusimos. Eh, un poco que nos han copiado la iniciativa. Estaban haciendo webinares, pero estaban cobrando sus webinares, ¿no? Está bien, yo creo que business son business, ¿no? Pero hoy día hay un bonito webinar también a la misma hora, pero de, de la ASPET, de la Asociación Peruana para Estudiar el Dolor, y tampoco están cobrando, ¿no? Entonces, en realidad, pues la oferta es amplia, ¿no? En ese sentido, bueno, porque si de repente van a hablar sobre el dolor de cabeza y ahorita de repente se va uno porque tiene un paciente ahí en su consultorio con dolor de cabeza que está viendo si es trigémino o no, pues definitivamente esa charla le corresponde a él, ¿no? Así que también la competencia es buena, bienvenida sea. En esta oportunidad tenemos este concurso, el doctor Yasser Espinosa Ureta, es médico anestesiólogo. Tengo el privilegio de haberlo conocido mientras él era residente de anestesia. Ya es médico asistente. Está empezando su aventura en lo que es la terapia del dolor, ¿no? Y nos ha escogido como un punto de inicio, ¿no? Para su nuevo entrenamiento continuo y final. Esto no acaba, recién estás empezando. Y tienes que seguir el paso del resto de colegas, ¿no? O sea, conmigo siempre es la cuestión del día a día, un poquito conocer los síndromes, ver un poco el manejo de los pacientes, pero mismo como has resultado acá, te has dado cuenta de que como que cada médico tiene su para trabajar, ¿no? Sobre todo mi querido doctor Vela, ¿no? Necesita, ¿no? Quien es el que más ha viajado, ¿no? Entonces, sus protocolos son un poco distintos y su expertise, por ejemplo, en la fotografía es de resaltar. Tenemos el concurso de la doctora Estrella del Mar, con sus métodos tan sui generis, pero tan efectivos, que ella tiene en manejo del dolor, conjuntar la terapia física con la terapia neural, con la pronoterapia y esas cosas que ya para mí realmente ya son un poco ciencias ocultas. Así que te dejo de hacer la Victoria Estudio, ¿ah? Gracias, doctor. Buenas noches, colegas. Vamos a empezar la sesión del día de hoy con el tema de radiofrecuencia de faceta lumbar. Yo soy el doctor Yasser Espinosa, soy médico anestesiólogo del Hospital de Salud de Huancayo. Bueno, para empezar, hablando de este tema que realmente es muy, muy, muy importante, ¿ya? Primero hay que empezar a determinar en qué nos vamos a basar durante toda la disquisición que vamos a hacer sobre este tema, ¿no? Vamos a tratar de hacer un recordaris muy amplio de todo esto, pero sin antes, ¿no? Dejar de pasar y ver que nosotros nos tenemos que basar en lo que dice la evidencia. Muchas veces durante el camino nosotros vertimos lo que es nuestra experiencia, pero siempre es bueno tener al lado, ¿no? Las guías clínicas que nos van a permitir eh, encaminarnos hacia dónde vamos a ir. Entonces, si nosotros nos encaminamos en las guías clínicas, hemos tomado como base dos guías clínicas, ¿no? La primera guía clínica es de la Sociedad Americana de Médicos Intervencionistas del Dolor, la CIP, y el otro, el consenso de la práctica de la guía clínica de los intervencionistas de las facetas lumbares, ¿ya? Estos son dos guías americanas que han sido elaboradas en el 2020
y que van a ser modificadas en el 2025. Actualmente están, ¿no? Todavía vigentes hasta el 2025. Y la parte netamente de imágenes se ha realizado la extracción de las figuras del atlas de imagen, ¿no? De los procedimientos del doctor Furman. En base a eso vamos a realizar nuestra exposición. Entonces, no vamos a dejar pues pasar la historia, ¿no? ¿Cómo es que todo se ha dado en cuestión a la radiofrecuencia lumbar? ¿Ya? Vamos viendo que Batley en 1911 ya nos habla de un dolor facetario como fuente primaria del dolor, ¿no? Sherling en 1975 ya nos habla, ¿no? De radiofrecuencia, de ramo medio lumbar, ¿no? Glodway en 1991 ya nos da mayor indicios del dolor facetario como un dolor lumbar, ¿no? Y Manchicanti, ¿no? Manchicanti, un anestesiólogo muy reconocido a nivel internacional, no anestesiólogo estadounidense. Bueno, ¿quién no conoce a Manchicanti? Que tiene múltiples artículos en los cuales se ha enfocado bastante en lo que es síndrome facetario lumbar. Ahora, si nosotros nos basamos en la parte del síndrome facetario lumbar, primero vamos a hablar sobre el dolor lumbar a grande rasgo, ¿no? Y vemos que el dolor lumbar es la primera causa de discapacidad en los Estados Unidos de América. Y en nuestro medio está dentro de las primeras causas de discapacidad. Preguntaría yo, ¿quién no ha tenido un dolor lumbar durante su vida? Todos. Todos en algún momento hemos tenido, ¿no? Un dolor lumbar. Que sea agudo o crónico, eso va a depender. Ahora, si nosotros vemos dentro de las causas de patologías musculoesqueléticas, corresponde como una segunda causa. Y obviamente los gobiernos invierten millones y millones de soles y dólares para empezar a manejar este tipo de patología. Hay distintas versiones en las cuales manifiestan, ¿no? Que la prevalencia puede ir desde un 3.4% hasta un 80%. Es muy variable en distintos estudios, ¿no? La bibliografía que yo encontré manifiesta que es de un 9.4%, pero si nosotros nos basamos en grupos etarios, nos manifiestan que de un 30 a un 40% de los dolores lumbares corresponden a dolor facetario. Entonces, no solamente nos enfoquemos que todo dolor lumbar va a ser un dolor de tipo discogénico, ¿no? Entonces, no hay que dejar de lado al dolor facetario. Ahora, en cuestión a la frecuencia, ¿en qué niveles es donde más se da el dolor facetario? L4, L5, L3, L4, ¿no? Y dice que es mucho más frecuente en varones. Y si nosotros vemos de acuerdo a los costos, ¿no? A los costos médicos que generan, dice, es mucho más alto que las enfermedades, ¿no? En relación a las enfermedades como el cáncer, enfermedades cardíacas y diabetes. Entonces, sí es muy importante tomarlo en cuenta, sí es muy importante saber hacer su diagnóstico, es muy importante saber hacer su manejo adecuado para evitar las complicaciones posteriores. Bueno, en cuestión a la anatomía, ¿no? Doctor, ¿qué son articulaciones facetarias o cigoapofisiarias? Estas articulaciones, ¿ya? Estas articulaciones son articulaciones diartrodiales, son articulaciones sinoviales verdaderas, ¿ya? Estas articulaciones cigoapofisiarias son como si fueran las articulaciones de tu rodilla, ¿ya? Mira, si nosotros hacemos un cortecito acá y empezamos a ver, ¿no? Esta articulación cigoapofisiaria va a tener una cápsula articular, va a tener un proceso articular superior, un proceso articular inferior, vamos a tener un cartílago articular, vamos a tener un espacio articular, tenemos, ¿no? La membrana sinovial, también tenemos la inervación propia de la membrana y de la cápsula sinovial. Entonces estamos hablando de una verdadera articulación. Ahora, por ejemplo, ¿y qué es lo que pasa, no?
con el transcurrir del tiempo con esta articulación cigoapoficiaria. Por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a tener dos ejemplos bien claros. Y lo más frecuente es que haya degeneración del cartílago articular, ¿no? Nosotros vemos aquí, por ejemplo, esta articulación en la cual ya hay una alteración del cartílago, ¿no? Y por ende hay una inflamación de la sinovia y de la cápsula. ¿Y qué es lo que va a traer todo esto? Una inflamación y por ende, ¿no? Va a ir y va a haber una compresión, una irritación de ese nervio que está saliendo a través del foramen. Ahora, pero asimismo también vemos que hay sobrecrecimiento osteofítico, ¿no? Como nosotros mencionamos acá, miren, ¿no? Hay una los osteofitos empiezan a crecer, ¿no? Y estos empiezan a comprimir los nervios y empiezan a producir el dolor. Ahora, en cuanto a la inervación de la articulación cigoapoficiaria, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Una vértebra superior y una vértebra inferior. A través de este agujero es donde va a salir el nervio. Ahora, este nervio que va a salir, ¿ya? Va a salir, vamos a ver, aquí está, aquí se nota mejor, que va a tener una parte anterior, una rama anterior y una rama posterior. Entonces, aquí vemos una rama anterior y una rama posterior. Ahora, la rama posterior o dorsal, ¿ya? Esta rama va a tener tres ramas. La rama medial, que es esta de acá, que va hacia la articulación cigoapoficiaria, la rama intermedia y la rama lateral. Entonces volvemos acá. Vemos la rama dorsal, que es esta, que emiten tres ramas. La rama más importante para nosotras, la rama medial. Y si ustedes ven, se va hacia la articulación. ¿Ven? Aquí nuevamente, la rama dorsal, esta rama se subdivide en tres partes y se va a la rama, perdón, se va hacia la articulación cigoapoficiaria. Ahora, pero nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué cuando hay una afectación, por ejemplo, de la articulación de L4 y L5, por qué hacemos un bloqueo superior, ¿no? Aquí está la respuesta. La rama, ¿no? Medial emite una pequeña rama y va hacia la articulación inferior. ¿Ve cómo es esto? Por ende, ¿no? Digamos, si el dolor está ubicado entre la articulación de L4 y L5, también tenemos que hacer el bloqueo del L3. ¿Por qué? Porque se nota, ¿ve? ¿Ve que esta ramita le está dando? Ahora, es en esta rama donde vamos a hacer la radiofrecuencia, ¿no? Por eso es que dicen que la inervación facetaria es dual, ¿no? Porque ya les he explicado, ¿no? Tienes que irte para un nivel superior. Ahora, el ramo medial también va hacia el músculo multifidus, el ramo intermedio hacia el longísimos del dorso y el ramo lateral que se va hacia el músculo iliocostal. Esto es muy importante también conocerlo al momento de que vamos a hacer la estimulación sensitiva y motora. Ahora, si nosotros hacemos, ¿no?, un cuadro en la cual vamos a ver desde el 2000 al 2018 cómo han ido los procedimientos en cuanto a intervencionismos de dolor en la región de la columna, vemos, ¿no?, que el procedimiento de intervención de facetas es el segundo más frecuente, que durante el tiempo ha ido ganando más aceptación. Ahora, aquí viene un punto muy importante, ¿no?
y siempre se ha estado suscitando un debate, ¿no? En el diagnóstico y tratamiento del dolor facetario lumbar, ¿ya? Muchas veces hay artículos donde ponen, ¿no? Donde dicen que sí, el cuadro clínico es determinante para un dolor facetario lumbar, ¿no? Pero ahora lo que vamos a ver es, de acuerdo a nivel de evidencia, qué tan importante es tener solamente una disquisición de un cuadro clínico, ¿no? Versus, por ejemplo, a imágenes que también vamos a ver qué nivel de evidencia tienen, ¿no? Y su utilidad clínica. Entonces empezamos, ¿no? Ahora, en cuanto al dolor lumbar de origen facetario, ¿no? Digamos, si nosotros nos basamos al cuadro clínico, vamos a ver que es un dolor axial, lumbar, ¿no? Que puede ser unilateral o bilateral, que mejora o alivia con el descanso, ¿no? Pero no tiene que tener el patrón radicular, ¿ya? Mencionan que el dolor facetario lumbar es un dolor que no va más allá de las rodillas, ¿no? Es un dolor que se queda en la zona glútea, que puede ir hacia la parte anterior o en la zona donde hay afectación, pero más no debajo de la rodilla. Es lo que la bibliografía menciona, ¿no? El dolor de la articulación facetaria, ¿no? Está dentro del dolor somático, ¿no? En este caso, hay pocas alteraciones sensitivas, ¿no? Pero lo más importante, si nosotros conocemos el cuadro clínico, ya estaremos en la capacidad de hacer un diagnóstico preciso de dolor lumbar facetario. Pues no. ¿Por qué? Porque el examen físico solo determina el 15% para hacer un diagnóstico. Quiere decir que nosotros no nos podemos basar para hacer un diagnóstico solamente con un examen físico, porque nos va a dar una certeza de un 15% y es muy, muy bajo. Entonces, ¿en qué nosotros nos tenemos que basar para hacer un diagnóstico? Mira, el examen físico basado en síntomas y signos, como nivel de precisión, tiene nivel de evidencia 4. O sea, es malísimo, es malísimo. Ahora, nosotros haciendo, ¿no? Un bloqueo de la articulación facetaria, ¿no? Y un tratamiento conservador por más de 3 meses, tiene un nivel de evidencia 2. Vale decir que cuando nosotros tengamos un paciente, ¿no? Con un cuadro clínico de dolor facetario lumbar, la necesidad de hacerle intervencionismo no es de primera instancia. Según la bibliografía menciona que se tiene que darle, ¿no? El tiempo necesario para evitar procedimientos intervencionistas. Ahora, la pregunta es, ¿no? Doctor, ¿y habrá algún signo patognomónico, ¿no? Para determinar un dolor facetario lumbar? No. No existen signos patognomónicos, ¿no? Que determinen un dolor facetario lumbar. Entonces, si no hay un cuadro clínico específico, ¿no? Si el cuadro clínico es nivel de evidencia 4, ¿en qué me tengo que basar para hacer un diagnóstico? Entonces, lo primero que tengo que ver es con una imagen, ¿no? Un diagnóstico por imagen. Ahora, si nosotros nos vamos, ¿no? A la parte, ¿qué es lo que dice la bibliografía? Y menciona que la imagen como diagnóstico para identificar dolor facetario no son muy útiles. Ajá. Doctor, entonces, ¿qué le hago? ¿Le pido una radiografía? ¿Le pido una tomografía? ¿Le pido una resonancia? ¿Qué es lo que dice el nivel de evidencia? El nivel de evidencia dice 4. Entonces, muchas veces no caemos en eso, ¿no? No, veo que clínicamente tiene un dolor facetario lumbar. Le pido una resonancia, no sé, quiero ver que hay hipertrofia de las facetas lumbares. Pues mira, el nivel de evidencia es 4. Ajá. Ahora,
Entonces, ¿qué es lo que debería hacer, no? Debería hacer un bloqueo diagnóstico. Justamente de eso se trata la charla, ¿no? Vamos a ver el bloqueo diagnóstico y el bloqueo también de tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que te dice, ¿no? En cuanto a imágenes, la guía clínica? Que es obligatorio, ¿no? Realizar los procedimientos intervencionistas de las articulaciones facetarias con fluoroscopía o tomografía computarizada, ¿ya? Nivel de evidencia uno, ¿qué es lo que actualmente nosotros hacemos, no? Bueno, básicamente con fluoroscopía, ¿no? Y por ahí quizás pregunten, "Ya, y doctor, ¿no? ¿Y la técnica híbrida, la ecografía?" Vamos a ver también, no hay que desesperarnos. Entonces, la pregunta sería, ¿es necesario la guía por imagen para realizar bloqueo y ablaciones de los ramos mediales? Pues obviamente que sí. ¿Ya? Tiene buen nivel de evidencia. ¿En qué nos vamos a basar? En la técnica fluoroscopia. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro famoso arco en C. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestro bloqueo diagnóstico, pero alto, ¿no? Alto. Estamos expuestos a radiaciones no ionizantes, pero estas radiaciones no ionizantes también tienen efectos colaterales, ¿no? Imagínate, más aún cuando uno recién está aprendiendo, cuando uno es alumno o está en prácticas, hay veces ni siquiera te proteges, ¿no? No te pones el mandil de plomo, no te proteges el cuello, a veces no te pones la gorra tampoco, que es plomada, y más aún, no te pones los lentes plomados, porque obviamente la radiación te va a causar catarata a posterior. Pero imagínate, ¿no? Aquí tenemos un cáncer de piel debido, ¿no? A la exposición Doctor, excesiva. doctor, disculpe, tal vez podría apagar el micrófono de un colega que lo tiene prendido. Ok, ok, yo lo A hago. ver, a ver. Ya. Continúa, doctor. Sí, Si sí, no. continúa, ya no, no hay ni uno. Ah, excelente. Que seguro también quería participar, por eso estaba abierto su micro. Entonces, en casos, por ejemplo, ¿no? De las embarazadas, obviamente está prohibido. ¿Y qué es lo que causa, por ejemplo, microcefalia? Entonces, teniendo todo, ¿no? Estos efectos secundarios, pensaríamos que la fluoroscopía debería ser el gol estándar para hacer diagnóstico y tratamiento en síndrome facetario lumbar. Es la misma pregunta que se hizo en el consenso de la última guía del 2020. Entonces, ¿qué nos deparará para el 2025, no? Entonces, tenemos ahí nuestra bola de cristal. Fue la bola de cristal. Láser, no te escuchamos. Se colgó su internet, doctor. Bien, ahorita bien.
doctor Espinosa, parece que tengo fallas en la línea. Yasser, sí se te escucha. Sí, es que no puedo presentar, estoy inhabilitado, no sé qué pasó. Sí, Que le hagan su administrador. sí, eso estoy haciendo. Gracias, gracias, amigo. Ya sé, ya te puse de anfitrión, ¿ah? Ya, gracias, doc. Nuevamente. eh, ujú. Doc, no se puede habilitar, sale anfitrión inhabilitado. Doctor Víctor, me ha puesto de anfitrión a mí. Buenas noches. Doctor Alexi, usted puede quizás activar el compartir pantalla del coanfitrión. A ver, intenta ahí, doctor. Ahora sí se logra ver. Sí, No veo nada todavía. ¿no? Mm. Nosotros vemos aquí, doctor Yasser. Sí, ¿se Bueno, nota? Se nota todo. Ahí, excelente. Continúo entonces. continúa, compadre. Ya, muchas gracias. Entonces, hablamos de las técnicas híbridas, ¿no? Y eso es lo que en la guía del 2025 van a estar establecidas, ¿no? Es más, las técnicas fluoroscópicas van a quedar relegadas por estas técnicas, pues obviamente ecográficas. Imagínate, porque no podemos concebir en nuestra idea, ¿no? Eh, hacerle un diagnóstico fluoroscópico a una gestante, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos con una técnica ecográfica y aquí un estudio, ¿no? Ya hay varios estudios, hay revisiones sistemáticas donde ven la efectividad de la técnica con ultrasonido, ¿no? Para hacer un diagnóstico y como tratamiento en dolor facetario lumbar. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia? ¿No? Ya hemos visto, ¿no? La evidencia en cuanto al diagnóstico, ¿no? Con técnica fluoroscópica nivel 1, ¿no? Ahora, para tratamiento, doctor, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo son las intervenciones terapéuticas? Nivel de evidencia 3 cuando son inyecciones intraarticulares, ¿no? Y radiofrecuencia de ramo medial, ramo dorsal lumbar, nivel de evidencia 2, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer un diagnóstico? El bloqueo que vamos a hacer es un bloqueo diagnóstico y un bloqueo terapéutico, ¿no? En el bloqueo
¿Qué diagnóstico vamos a dar como positivo cuando conseguimos un alivio del 50 al 74%? Si le bajamos el 50% del dolor haciéndole bloqueo, entonces vamos a ver, ¿no?, que el dolor, ¿no?, en este caso es positivo. Pero si solamente hago una vez el bloqueo, es pobre evidencia. O sea, tengo que hacer al menos 2 bloqueos, ¿no? Con 2 bloqueos, con un alivio del 50 al 74%, es evidencia suficiente. Pero si yo, por ejemplo, ¿no?, hago un bloqueo y consigo un dolor más del 75%, alguna bibliografía menciona hasta un 90%, con un solo test es una evidencia limitada. Entonces, sí o sí, para realizar un bloqueo diagnóstico positivo es con 2 bloqueos. Con 2 bloqueos. Entonces, con estos 2 bloqueos, con un alivio del más del 75% del dolor, es de mejor evidencia. Durante el procedimiento, ¿no?, que voy a realizar del bloqueo, ¿utilizo sedación? ¿Sí o no? ¿Qué me dice la evidencia, no? La evidencia me dice que tengo que evitar el uso de opioides, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos, no? Para no tener mucha incomodidad con el paciente, le ponemos Fenta, ¿no? Es lo clásico, ¿no? Agarramos, le ponemos 50 microgramos de Fenta, o 100 o 150, ¿no? Entonces, hay que evitar el uso de opioides. La sedación, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que te dice la guía? La utilización de benzodiazepinas de acción ultracorta, midazolam. Nivel de evidencia, 2. Pero en referencia, si un paciente está recibiendo terapia antitrombótica, ¿no?, ¿debo suspender la terapia antitrombótica? ¿Qué es lo que te dice, no? El nivel de evidencia te dice que no debes de suspenderlo, ¿no? Continúa la terapia antitrombótica porque tienes un bajo riesgo durante este procedimiento. No olvidarnos el consentimiento informado, que es muy importante que el paciente esté informado de lo que se le va a hacer, ¿no?, y las complicaciones que puede tener. Entonces nos basamos al procedimiento intervencionista en 7 pasos, ¿no? Entonces vamos a ir describiendo los 7 pasos para realizar este tipo de procedimiento. Primero, los equipos que debemos disponer, ¿no? Esto es algo variable, ¿no? Algo variable. Normalmente podemos utilizar una aguja espinal 22G, lidocaína al 1%, bupivacaína, contraste, el cloruro y el corticoide, ¿no? Bueno, hay algunas escuelas donde dicen, ¿no?, que en el de 3 mililitros hay que ponerle el contraste, el de 5 mililitros, el corticoide, el de 10 mililitros, en este caso la lidocaína, el anestésico, y en el de 20 mililitros la solución del cloruro de sodio. La posición del paciente. Es muy importante ver la posición del paciente. Lo que nosotros queremos es disminuir la lordosis lumbar. Y disminuimos la lordosis lumbar poniendo una almohada debajo de la zona donde vamos a incidir. Vamos a poner de prono al paciente con las almohadas, los campos estériles. No hay que olvidarnos cubrir el arco en C. El marcado o punto target, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Entonces aquí vamos a ver 2 técnicas, ¿no? La técnica AP, ¿no?, y la técnica oblicua. Si nosotros nos basamos en la técnica más frecuente, es la técnica oblicua. ¿Cómo tiene que estar el paciente? El paciente tiene que estar en decúbito supino, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Primero lo que se tiene que hacer es, se le tiene que alinear, ¿no?, el borde superior de la vértebra. Entonces, una vez que ya se ha alineado el borde superior de la vértebra, del cuerpo vertebral, ¿no?,
se le pide hacer una angulación de 25 a 30 grados ipsilateral, ¿no? Hacia la zona donde quieres ingresar, hasta visualizar el Scotty Dog, ¿no? Que es el perrito escocés. El abordaje AP es un abordaje en la cual tú no le das la inclinación oblicua, ¿no? Normalmente este tipo de abordaje lo hacen los neurocirujanos, ¿no? Es un abordaje en la cual va directo, ¿no? Y no pide oblicuidad del arco en C para la visualización del Scotty Dog. Bueno, aquí se puede ver mejor, ¿no? Aquí se puede ver mejor. Entonces, esta es la imagen a la que nosotros tenemos que llegar, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama del perrito. Esto de acá, el 1, la orejita, que es la faceta articular superior. El hociquito del perrito, que es la apófisis transversa, ¿ya? Y si nosotros vemos, ¿no? Es por acá, ¿no? Encima del hociquito, entre el hocico y la parte de la orejita del perrito, es donde discurre el ramo medial. Entonces, la bibliografía te dice, ¿no? El target, en este caso, va a ser encima del ojito del perrito. O sea, acá. Nosotros nos fijamos, ¿verdad? Una imagen clara en donde se nota el hocico y la orejita. Aquí otro diagrama donde ya, ¿no? Podemos visualizar, ¿no? Por ejemplo, aquí, el ramo medial, ¿ve? Y justo está pasando entre la apófisis articular superior y la apófisis transversa. Aquí otra imagen, ¿no? Donde se nota la imagen del Scotty Dog. Lo que tenemos que evitar es irnos a la rama ventral del nervio espinal. Dice, ¿y cómo evitamos todo esto? Manteniendo la trayectoria de la aguja sobre la apófisis transversa y sobre la apófisis articular superior. El quinto paso, la dirección y la profundidad, ¿no? Una vez que ya hemos ubicado al Scotty Dog, ¿no? Ya hemos ido hacia la parte superior del ojito del Scotty Dog, ¿no? Hasta chocar, ¿no? Le pedimos una dirección de una visión lateral. Y en la visión lateral vamos a tener esta imagen. En esta imagen, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Ingresar al foramen. Tenemos que evitar ingresar al foramen, porque si nosotros ingresamos al foramen, nos vamos a meter en problemas. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y aquí, por ejemplo, nosotros vemos, ¿no? Aquí está la aguja y aquí está el ramo, ¿ve? El ramo. Es hasta este lugar donde tiene que estar la profundidad de la aguja. El sexto paso es la confirmación del contraste. La confirmación del contraste ¿ya? Se va a realizar con 0.5 mililitros de contraste. Aquí tenemos la confirmación en AP, ¿ya? Y obviamente tenemos que evitar, ¿no? Meternos al foramen, tenemos que evitar, pues, darle un vaso sanguíneo, porque si no va a pintar, pues, todo el vaso sanguíneo. Lo que sí tenemos que ver en la imagen es cómo discurre en ese surco en la que se encuentra la apófisis transversa con la apófisis articular superior. ¿Y qué es lo que vamos a inyectar como paso 7? ¿No? Si nosotros vamos a hacer un bloqueo diagnóstico, lo que vamos a inyectar es un anestésico local, ¿no? En este caso, lidocaína o bupivacaína, ¿no? También se tiene que ingresar, pues, un corticoide. En este caso puede ser dexametasona, triamcinolona, betametasona o metilprednisolona. Pero si yo quiero hacer un bloqueo diagnóstico, ¿no? ¿Cuánto de volumen tengo que poner?
Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la bibliografía? La bibliografía dice menos de 1 mililitro. Hay incluso otras bibliografías donde yo he revisado, dicen 1.5. Pero ¿qué te dice la guía? La guía dice bien claro, el volumen a infundir es menos de 0.7. Si tú quieres que tu bloqueo diagnóstico sea certero, entonces tiene que ser una ubicación certera con poco volumen. ¿Por qué? Porque si tú le pones más volumen, por técnica de inundación, obviamente vas a conseguir un bloqueo positivo. Entonces va a ser un falso diagnóstico positivo. Y eso es lo que se tiene que evitar. ¿Ya? Entonces ya hemos ubicado muy bien al Scotty Dog, ¿no? Estamos encima del ojito del Scotty Dog, ¿no? Y le voy a hacer la aplicación de la radiofrecuencia. Entonces tengo que tener en cuenta dos cosas. Primero tengo que hacerle una estimulación sensorial. ¿Qué es lo que va a sentir el paciente? Puede sentir como una sensación de parestesia. Ahora, la aplicación de voltaje es hasta 0.5, ¿no? Hay otra bibliografía hasta 0.7. Y la estimulación motora es hasta 2 veces la estimulación sensorial. Pero ojo, no tiene que haber, ¿no?, estimulación en las piernas, movimiento en las piernas. Porque ¿eso qué significa? Que estamos cerca al foramen y estamos estimulando un nervio motor. Doctor, ¿tendrá complicaciones este tipo de intervencionismo? Obviamente que sí, ¿no? Como todo procedimiento tiene sus complicaciones, ¿no? Desde complicaciones simples hasta complicaciones complejas, ¿no? Dentro de esas complicaciones puede haber dolor en la zona, dolor permanente, el trauma que se puede causar al momento de hacer la radiofrecuencia. Si no tenemos, ¿no?, la técnica adecuada, no hemos limpiado muy bien, pues obviamente un cuadro infeccioso, sangrado, ¿no? El efecto dado por los mismos esteroides, la inyección inadvertida, porque a veces, pues por el apuro vamos, pinchamos un vaso y le ponemos, ¿no?, la solución. Y en este caso, pues también los efectos del anestésico local, ¿no? Hay veces, no sé, nos emocionamos mucho, nos vamos hasta espacio raquídeo o espacio epidural y le ponemos el anestésico, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos terminando, no nos desesperemos. Lo más importante, que es conocer la frecuencia. Ajá. Entonces, si yo quiero hacer una fase diagnóstica, tiene que ser más de 3 semanas entre el procedimiento. Porque hemos dicho, para hacer un diagnóstico certero, tiene que ser 2 veces. Entonces, la primera será el día de hoy y la segunda será pues el día 22. Tiene que haber un espacio de 3 semanas entre los dos procedimientos diagnósticos. Ahora, la ablación del nervio de la articulación facetaria, ¿ya? Esta ablación del nervio, yo puedo conseguir un alivio del dolor de más del 50% dándose positivo, ¿ya? 75% positivo, 90% positivo. La bibliografía menciona que puedes conseguir un alivio del dolor de hasta 2 años. Doctor, si yo quiero, por ejemplo, ¿no?, hacer radiofrecuencia lumbar y radiofrecuencia a nivel cervical, porque obviamente tiene síndrome facetario cervical y síndrome facetario lumbar, ¿lo puedo hacer los dos a la misma vez? No. ¿Qué es lo que te dice la bibliografía? Primero hago la región, ¿no?, lumbar o cervical, y a las 2 semanas posteriores hago la otra región. Ajá. Ahora, en cuanto al bloqueo, ¿no? Doctor, el bloqueo con anestésico local más esteroides, ¿hasta cuántas veces por año, no? Y incluso yo le he preguntado a mis diversos maestros, ¿no?, ¿qué es lo que te dice la bibliografía, no? Puede ser como máximo 4 veces por año. Y el volumen de 0.7 mililitros. Bueno, mensajes para casa, ¿no? Entonces, obviamente que es muy importante mantenerse actualizado, ¿no?, en cuanto a las guías clínicas del dolor facetario lumbar, ¿no? Esto es para mejorar nuestra efectividad clínica, ¿no?, y para ver el costo-beneficio también, porque son opciones diagnósticas y terapéuticas
que requieren, pues, que son costosas, ¿ya? Actualmente la radiofrecuencia de la rama medial es recomendada, ¿no? Y hay bajo nivel de recomendación de inyección intraarticular terapéutica con corticoides, ¿no? Por su pobre mejoría a largo plazo. Tener en cuenta que el dolor es inevitable, ¿no? Y el sufrimiento opcional. Muchas gracias. Gracias a ti, Yacer. Muy bonita y muy lúdica tu acción. Yo sé que, bueno, el tiempo nos gana, no puedo hablar mucho tampoco, tenemos nuestra audiencia, eh, pero sí, ¿no? O sea, eso de los dos bloqueos, ¿no? Probablemente en la guía del 2025, bueno, no sé, casi va saliendo uno o dos bloqueos, pero sí hay un señor que ha venido con bloqueo que le he hecho con faceta, con ecografía, y ha venido con su diario del dolor bastante bajo. Ese era el dilema. ¿Programamos la radiofrecuencia o le programamos otro bloqueo, pero con arco en C? Pero el tema es ya los costos, o sea, le sumas un costo adicional a la probable radiofrecuencia que vas a terminar haciendo sí o sí. Pero sin embargo, eh, lo que digo yo, no tiene evidencia. Lo que está valiendo es lo que tú estás hablando. Obviamente, este paciente va a venir porque no se puede hacer la frecuencia en este año, sino ya a fin de año. Un tratamiento conservador, terapia física y un poco de ozono. Quizás se le habla al respecto, ¿no? Lo que les quería mencionar, jóvenes, es que hay en boga, no sé si ustedes busquen en Google o en YouTube al doctor Lee, doctor Lee, Interventional Pain ponen, ¿no? Es un doctor que todo lo hace a la visión oblicua contralateral. La visión oblicua contralateral es una visión que está entrando con fuerza en la fluoroscopía, ¿no? Ya en diferentes procedimientos. Prácticamente es indispensable hacer una oblicuo contralateral para una bloqueo epidural, por ejemplo. Esa oblicuo contralateral te saca las imágenes de hombro y ya puedes ver cómo va entrando tu aguja de las láminas, ¿no? Y por lo último, que cuando hacemos la frecuencia cervical, hacer, no hacerla bilateral, ¿no? No digo nunca, porque dicen que no hay que decir nunca, pero yo tengo una paciente que hice bilateral y hizo síndrome del cuello caído, ¿no? O sea, tuvo un año con eh, collarín rígido, ¿no? Rígido y después semirrígido, ¿no? Y hasta ahora, después de años, bueno, está viniendo acá a la clínica, pues es paciente del hospital. Por otro, bueno, le dio un trigémino, también tiene su cervicalgia, ¿no? Pero siempre se le ve con un poquito de tendencia a que se vaya. Entonces lo que vi por ahí es que en la columna cervical se debe hacer un lado y a los 15 días hacer la radiofrecuencia del otro lado, ¿no? Para no tener un poco cuidado de esto, ¿no? En el reciente curso que ha hecho el doctor Díaz Tafur, el doctor Medina de México, que habló un poquito, bueno, fue muy bueno, bonito, porque fue una especie de conversación de reunión entre amigos, se habló de todo un poco, y ya estaba hablando de la atrofia de los músculos interóseos vertebrales por radiofrecuencia, ¿no? O sea, de los multífidos, eh, ¿por qué? Porque al hacer radiofrecuencia también le quitas la rama sensitiva y motora del nervio, ¿no? Y es parte de su trofismo. Entonces hay un síndrome también muy doloroso de dolor de columna lumbar por radiofrecuencia. Y lo vi en una reporte caso hindú, pero y no lo encuentro el artículo. Pero queda ahí. Este,
Acá ves, excelente exposición y muy académica. Yasser, gracias. Y pasamos con el siguiente tema, por favor. ¿Quién es que sigue? Para que Hola, doctor, buenas noches. Yo soy el siguiente que voy a exponer. Dolor vertebrogénico. tú estás como, a ver, Eh, déjame ver, el tema es dolor vertebrogénico, doctor. ya, sino que quiero ver. Ah, tú Ajá, eres como... Paul, ¿no? Ajá, Paul. Ujú. Entonces vamos a ir acá y eliminar permiso de confitrión a Paul, convertir en... Ya estás de confitrión, ¿ah? Ya, ya. Ya, ya, doc. Se ve las diapositivas, ¿no? Sí, se ve. Como que hay un pata ahí que está hablando mucho. ¿Comienzo, doc, la exposición? Por favor. Ya, está bien. Un momentito. Ya. Muy buenas noches. En este tema, en esta oportunidad me ha tocado exponer lo que es el tema de dolor vertebrogénico, su diagnóstico y su manejo. Eh, para comenzar, primeramente, el dolor vertebrogénico en sí engloba una serie de patologías, ¿no? En este caso, lo que va a englobar más va a ser lo que es el dolor lumbar, que tiene como nombre la lumbalgia, ¿no? Y de este dolor lumbar, el 85% es inespecífico. Ahora, también hay una clasificación de esto según el tiempo, ¿no? En este caso, el dolor lumbar crónico va a ser aquella que va a ser mayor a las 12 semanas, en el cual la mayoría de estos casos de dolores lumbares va a ser más de origen, va a ser de origen, discogénico. Ahora, este dolor discogénico obedece también a lo que es un modelo discogénico, en el cual nos refieren que hay los receptores sensibilizados en lo que es en el anillo fibroso de estos discos degenerados. Ahora, eh, en sí, el dolor vertebrogénico viene a ser es un aumento, ¿no? En el daño a las placas vertebrales, que son altamente inervadas, que pueden ser torácicos, lumbares, sacras, en el cual se van a distinguir el dolor, ya que van a estar asociadas al nervio basivertebral, ¿no? Que puede ser un dolor agudo o crónico. Más o menos que el está, dolor discogénico está relacionado a lo que es el anillo fibroso y que este va a ser transmitido a través del nervio sinu vertebral. Y en el caso del dolor vertebropánico va a estar asociado más a lo que es el nervio basivertebral. Y esta ya es una alternativa ideológica, ya que es una alternativa ideológica discogénica del dolor lumbar. Eh, la, la epidemiología y los factores, mejor dicho, esto va a englobar lo que es un análisis inmunohistoquímico, una degeneración del disco y de la placa terminal, y lo que son los cambios MODIC en la resonancia magnética. Los análisis inmunohistoquímicos que tienen que ver en mayor densidad de nociceptores
de los nervios basilares en placas terminales dañadas versus las normales, ¿no? Y estas van a contener lo que son los neurotransmisores, ¿no? Que van a ser las sustancias P, este, las CGRP y las PGP, que son sustancias que son neurotransmisores que van a respaldar a lo que es a lo que van a respaldar, lo que van a respaldar, perdón, lo que van a respaldar la conducción del nervio del dolor vertebrogénico. En el caso de la degeneración del disco y la placa terminal, va a haber una mayor comunicación en lo que va a ser entre la médula ósea vertebral y va a haber y la liberación de estos mediadores de inflamación y la aparición de los cambios MODIC en la resonancia magnética, ¿no? Que estos cambios MODIC van a tener aquellos pacientes que tienen dolor lumbar crónico, más estos cambios MODIC, van a ser clínicamente diferentes a los que no tienen cambios MODIC. En el cual estos de acá van a tener una mayor frecuencia y duración de episodios de dolor lumbar y tienen peores resultados con el tratamiento conservador después de una disectomía. En los pacientes que presentan dolor lumbar con cambios MODIC. Estos dolor lumbar crónico más estos cambios MODIC que pueden ser de dos tipos, ¿no? Los tipo 1 y los tipo 2 son procedimientos mínimamente invasivos en el cual se puede hacer lo que es la ablación del nervio basivertebral usando usando la energía de la radiofrecuencia. Ahora, la epidemiología y los factores de riesgo están asociados a lo que el dolor lumbar afecta más o menos a lo que es al 30% de la población, lo que va a causar principal causa de discapacidad, observación de cambios moderados en la resonancia magnética, y esto más o menos y de este 30%, más o menos el 10 y el 13% que engloba más o menos a mayor a 30 millones de personas, que esto viene a ser en la población de Estados Unidos, van a vivir con lo que es el dolor lumbar crónico, ¿no? Y este dolor también es la quinta razón más común para buscar atención médica. La presencia de los cambios móviles se van a relacionar también a lo que es a la edad, la obesidad y los trabajos que requieren mano de obra pesada. Ese dolor lumbar va a estar asociado con el aumento de población y el envejecimiento, ya que lo que va a causar va a ser un aumento global de los años vividos con discapacidad del 50%. Al menos en la población de Estados Unidos se vio desde el año 1990 hasta el 2015. Va a haber un aumento de los cambios módicos en niveles lumbares inferiores. Y estos cambios más o menos están representados en un 5% a 62% de los pacientes. La presentación clínica y el diagnóstico, esta presentación de dolor vertebrogénico va a estar relacionado a lo que es un dolor crónico en la zona lumbar, doloroso o ardiente, sensación de descarga eléctrica o asociada, en el cual esta presentación van a tener como placas vertebrales como fuente de dolor lumbar, y en estas se van a encontrar lo que son los nociceptores en las placas terminales que se remontan al nervio basivertebral. Y esa teoría ya está sustentada todavía inclusive desde los años 1998, y que son inherentes, susceptibles a sufrir daños. La presentación clínica de los pacientes con dolor lumbar y cambios MODIC pueden diferenciar de los pacientes con dolor lumbar que carecen de estos cambios MODIC, al menos porque estos pacientes que presentan van a presentar más dolor y estos van a ser más prolongados. Este daño lo que va a ocasionar que puede permitir la comunicación entre el núcleo entre el núcleo del disco y la médula ósea vertebral, lo que resulta en inflamación y que puede visualizarse como cambios MODIC en la resonancia magnética. Esta inflamación va a conducir a que la proliferación del nervio de la placa terminal en presencia de estimulación mecánica y puede resultar en señales de dolor transmitidas al nervio basivertebral. No está claro
por qué en algunos pacientes desarrollan cambios módicos y otros no, resultando de la composición y la función de la médula ósea y su comunicación con el disco. Y esto va a ser a través de las placas terminales. Las características de esta imagen del dolor vertebrogénico, que vienen a ser defectos de la placa terminal, los cambios módicos, se van a correlacionar a patologías de la placa vertebral, en la resonancia magnética y el dolor lumbar. Y estos van a obedecer a los cambios MODIC, ¿no? Tipo 1, tipo 2. Los cambios MODIC tipo 1 están relacionados a lo que es edema de la médula ósea e hipervascularización del cuerpo vertebral. Lo que se muestra como un aumento, una disminución, mejor dicho, de la intensidad de la señal de las imágenes y que van a estar más ponderadas en T1 y un aumento de las intensidades de la señal en imágenes ponderadas en T2. En cambio, estos cambios MODIC tipo 2 van a asociar mayor reemplazo de la grasa de la médula ósea roja en el cuerpo vertebral. Y estos van a hacer lo que va a causar un aumento de la intensidad de la señal en las imágenes ponderadas en T1 y en las imágenes ponderadas en, en T2. Ahora, estas radiografías lumbares en flexión flexión, extensión en bipedestación en pacientes va a ser cuando exista sospecha clínica de inestabilidad segmentaria, ¿no? Porque tenemos que descartar lo que son los dolores mediados por las articulaciones facetarias mediante bloqueos del nervio de la rama medial. Además que la inflamación y los cambios en la médula ósea que rodean los defectos de la placa terminal son visibles. De ahí lo podemos visualizar, ¿no? En lo que son los cambios MODIC, y esto se puede visualizar en lo que es la resonancia magnética. Ahora, van a haber inyecciones de diagnóstico y pronóstico, ¿no? Que van a haber bloqueos. En los bloqueos de la articulación sacroiliaca, discografías y lo que son también en los bloqueos nerviosos de la rama medial. Pero estas inyecciones también van a tener problemas prácticos, que van a contar con acceso transpedicular. Estos pacientes van a estar bajo sedación y los resultados pueden ser falsos positivos o negativos. Y, vas a anestesiar lo que es en el territorio de los bloqueos nerviosos de la rama medial lumbar transversa del nervio. Ahora, la discografía de provocación también es el estándar de oro, pero para el diagnóstico del dolor discogénico. Y hay que diferenciar que el dolor surge de la fibrosis del anillo discal. El diagnóstico del dolor lumbar vertebrogénico se va a demostrar con la resonancia magnética, que se demuestra la presencia MODIC 1 o 2 y con o sin efectos de la placa terminal. Aunque también se pueden hacer estas inyecciones de diagnóstico pronóstico, porque ninguna revista te dicen que solamente pueden hacer, ya sea ya con los cambios MODIC, con la presentación clínica, con las presentaciones clínicas, pero algunos te dicen que si tú haces algún tipo de inyección, de diagnósticos, pueden crear falsos positivos. Pero también algunas dicen también que se pueden alentar a aplicar herramientas de diagnóstico para evaluar generadores de dolor espinal alternativos o comórbidos, que esto pueden incluir que sean los bloqueos de nerviosos de rama medial o las inyecciones sacroiliacas intraarticulares. Ahora, beneficiarse de la radiofrecuencia del nervio de la rama medial en comparación con los bloqueos anestésicos no controlados, son más costosos, ¿no? Son más costosos, son más costosos, menor dolor, y la radiofrecuencia, a diferencia de ellos, van a causar que haya menor dolor y causen mejoría funcional. El disco puede provocar también potencialmente nocicepción transmitida tanto por el anillo como el nervio sinovertebral, así como la placa terminal y el nervio basivertebral. También se habla también de lo que es una desviación de la placa terminal de menor de 1 milímetro, y esto va a ocurrir al alcanzar las presiones intradiscales, ¿no? Sobre todo cuando estas presiones llegan de 75 a 100 psi, en ausencia de fisuras anulares, ¿no? Esto lo que va a causar van a ser aumentos en la presencia de microdaños en la placa terminal. Ahora, estos discos también con alteraciones internas responsables de dolor lumbar crónico
clínicamente significativo, producen dolores a menor de 50 psi, pero se desconoce cuánta desviación de la placa terminal se puede provocar a bajas presiones en presencia de un daño significativo en la placa terminal. Ahora, esta fisiopatología también, lo que va a involucrar va a ser mecanismos para el desarrollo de los cambios MODIC, en el cual van a ver, va a estar asociado a la que son a las citoquinas y los factores osteoclásticos. Estas citoquinas van a modular lo que es la composición celular de la médula ósea circulante y alteran lo que es la masa ósea trabecular, que van a hacer la formación y la reabsorción ósea, que es un fenómeno transitorio o individual, que van a depender de la actividad de los osteocitos y los osteoclastos. Va a haber una estimulación del receptor tipo peaje, los que son los TLR. Estos TLR, que vienen a ser estimulación del receptor tipo TAG, de las células del disco y de la célula, también pueden desempeñar un papel en el desarrollo de en el desarrollo de los cambios módicos. Esta estimulación del TLR va a generar lo que son los discos degenerados, que muestran una mayor expresión, modulan la activación de las células T y también de la autoinmunidad. Y estos TLR van a ser activados por los DAMs, que los DAMs son patrones moleculares asociados a daños. Y la prevalencia de los cambios MODIC están relacionados a las citocinas, los DAM, y el tejido adiposo de la médula ósea. Y una investigación futura, ya que nosotros usamos lo que es la resonancia magnética, va a ser aislar la fuente de dolor mediante espectroscopía de resonancia magnética, nuevas secuencias de resonancia magnética como ideal y la IUD, y además también se te puede usar también la tomografía cel computarizada por emisión de positrones únicos, que son los SPEC, o la gamografía ósea, en el cual va a ser este aumento de la actividad, lo que se va a ver es por aumento de la actividad metabólica de la placa terminal. Y también se habla en un próximo futuro lo que se van a hacer los biomarcadores séricos que parecen todavía prometedores, pero que todavía no se usan todavía. Estos fragmentos de la matriz extracelular, eh, conjuntamente con los ácidos grasos saturados, lo que van a causar va a ser un aumento de la concentración total de los TLR y del factor de necrosis KB. Porque estos fragmentos de la matriz extracelular se van a derramar en el disco degenerado y estos van a alterar lo que es la médula ósea. Y estos van a hacer va a causar una generación de los cambios MODIC. Se van a desarrollar lesiones en la médula ósea, los lípidos séricos aumentados, la obesidad, la edad y el sexo masculino. La estimulación crónica de estos TLR genera tejidos adiposos e induce la hipertrofia de los adipocitos. Se desconoce la relación entre el metabolismo de las grasas y la composición de la médula ósea en la generación también de los cambios MODIC. Los cambios MODIC van a ser adyacentes a un disco degenerado que va a compartir muchas características con las lesiones de la médula ósea en el fémur y la tibia de una rodilla osteoartrítica. Ahora, ¿no? En el caso de la anatomía, hay que considerar tanto la patogénesis del dolor vertebrogénico como en el tratamiento posterior. Hemos dicho que el dolor lumbar crónico es una lesión discal causada por la degeneración crónica del disco. Esta va a estar asociada a la placa terminal vertebral central, altamente inervada, va a haber una hiperactividad, y esta lo que va a causar es una fuente de dolor de espalda. Estos nervios van a estar adyacentes a los vasos sanguíneos y que van a ingresar posteriormente a través del agujero basivertebral. Más o menos la imagen, lo que se muestra acá, es que va a estar asociado acá a los nervios basivertebrales y los nervios sinovertebrales. Los nervios sinovertebrales que van a estar, que van a ingresar en el cuerpo vertebral a través del agujero de su pared posterior, y luego estos se van a arbolizar de manera caudal y cefálico para inervar densamente las placas vertebrales.
Estos van a estar ricamente vascularizados por capilares vertebrales e inervados por nociceptores. La histomorfología de los cuerpos vertebrales humanos demostró lo que es una densificación del nociceptor de la placa terminal en áreas de daño que se asocian con una mayor degeneración del disco. Estas lo que van a tener es un alto grado de inervación de la placa vertebral ósea, lo que va a causar lo que es el dolor del nervio vertebrogénico, además de las vértebras lumbares, vértebras de las S1 relacionados a la patogénesis. La PGP 9.5 es una sustancia en la cual lo que nos va a mostrar acá va a ser una ubicación anatómica de estas fibras nerviosas dentro del cuerpo vertebral. Y ese nervio sinovertebral va a formar lo que son las raíces somáticas de la rama ventral y una raíz autónoma de la rama gris. Inclusive hay investigaciones dadas por Shao y Cole en el cual dividen, ¿no?, estos nervios sinovertebrales en una rama adjunta y un tronco principal. El patrón de disfunción espacial de los nervios dentro de los vértebros, y hay que descartar que los discos intervertebrales L5 y S1 tienen una alta carga biomecánica, simplemente considerando el cambio de la curvatura que ocurre en este punto, ya que estos patrones de inervación son diferentes a las vértebras lumbares. En el caso de las ramas grises, dan origen a lo que son a las raíces autónomas por formar el nervio vertebral, mientras que los niveles torácicos y lumbar reciben raíces somáticas para formar lo que es el nervio vertebral. Y los troncos principales casi siempre se van a encontrar en los agujeros intervertebrales y la porción inicial que se va a ubicar a lo largo posterolateral del disco, ¿no? Y el sitio S1 que va a pasar por el agujero nutritivo en el borde posterior y va a estar inervado por un denso conjunto de nervios. Y este va a causar específicamente en los bordes medio laterales del cuerpo vertebral. Y van a ramificar lo que es el nervio sacro anterior y se cree que entran desde el agujero sacro. Y es potencial como fuente de dolor vertebrogénico. Se habla mucho también del tratamiento, como es el caso de la ablación del nervio basivertebral para el tratamiento del dolor vertebrogénico, que ese tratamiento es lo que más se apoya, ya que, como hemos visto ya, la fisiopatología está dado por el nervio basivertebral, entonces también está relacionado que también esta es la mayoría de las causas de dolor, dolor lumbar crónico, y eso se ha sido ya bien establecido, ¿no? En el año 1997, Brown y sus colegas hicieron estudios en el cual determinaron que estas placas terminales eran una fuente de dolor lumbar crónico en pacientes con enfermedad degenerativa, lo que causaba que haya una mayor densidad de nociceptores en los defectos del cartílago de la placa terminal. Al año siguiente, Antonacetti et al. Ha mapeado lo que es estos nervios en relación con los cuerpos vertebrales y cursó con las arterias nutrientes y las ramas de la placa terminal. Y luego las investigaciones adicionales especificaron esta morfología de los nervios basivertebrales en relación con su entrada a través de los agujeros posteriores mediante la tinción de la PG 9.5. La transmisión de señales de dolor no se estableció formalmente hasta que se tiñó esta sustancia P dentro de los nervios, PG 9.5. Y la explicación de que parte del dolor lumbar probablemente sea de origen vertebrogénico en lugar de solamente discogénico. Y abordar este dolor mediante la ablación del nervio basivertebral surgió como un tratamiento prometedor, ¿no? Y hay trabajos en el cual, por ejemplo, Better y Cole hicieron, ¿no?, con 17 pacientes con dolor lumbar crónico, y observaron que habían cambios en la placa terminal MODIC tipo 1, tipo 2, confirmados por resonancia magnética. Y estadísticamente significativas se lograron mejoras en todas las mediciones de resultados, ¿no? Incluidos incluido el ODI, el EVA, que es la evaluación de dolor, a los 3 meses de haber hecho el seguimiento. Lo que se hizo acá fue la ablación
del nervio basivertebral para el dolor lumbar crónico, mejorando significativamente el resultado informado por el paciente en el periodo de seguimiento temprano con resultados sostenidos durante el periodo de estudio de un año. Esta eficacia de la ablación por radiofrecuencia se respalda durante más de 6 meses, que no respondió al menos en 3 meses, ¿no? En ese trabajo se excluyeron cirugías de columna, cáncer, escoliosis o infección, y los tratamientos se identificaron mediante evidencia de resonancia magnética. Se identificaron mediante evidencia de resonancia magnética de cambios no tipo 1, tipo 2, ¿no? Y que se limitaron a los niveles L3 y S1. El tratamiento fue exitoso, ya que hay una mejora de la discapacidad del índice de Oswestry en el mantenimiento del estado neurológico y la ausencia de los eventos adversos graves. Y en la escala visual, también a la escala de dolor, lo que es la EVO. Trunes también, et al. También hizo con 28 pacientes con dolor lumbar crónico, y hubo también acá cambios en la placa terminal modo tipo 1, tipo 2, que recibieron ablación al nervio basivertebral y fueron seguidos durante un mínimo de 12 meses, ¿no? Igual se hicieron las mismas estadísticas en el cual la radiofrecuencia mínimamente invasiva por ablación ha hecho una significación tanto en el dolor y en la función en el mundo, y en la función en estos pacientes, en ese tipo de pacientes, ¿no? Wu et al. También en la revisión y resumen de enfermedades del disco intervertebral asociadas al nervio basivertebral con dolor de espalda y papel en el nervio basivertebral y la ablación sinovertebral para ofrecer también alivio a través de los medios mínimamente invasivos, ¿no? También se hizo también del nervio basivertebral y o sinovertebral. La ablación debe ser incluido en el algoritmo de tratamiento para pacientes con dolor tardío y positivo concomitante para discografías. Y hay montones de trabajo que indica que la radiofrecuencia es la mejor opción para ese tipo de pacientes. Y la evidencia actual que respalda esta radiofrecuencia del nuevo basivertebral intraósea es en los ensayos clínicos aleatorizados, en el cual se usó lo que es la atención simulada y la atención estándar, en el cual el acceso en este tipo de casos fue un acceso transpedicular y la radiofrecuencia bipolar al nervio basivertebral en los segmentos de movimiento de L3 a S1 con cambios MODIC y o MODIC 2. Y lo que hubo una disminución del dolor del 50% y mejora de menor de 15 puntos en el índice de discapacidad de Westring a los 12 meses. Macajet et al. También usó lo que son las inyecciones epidurales de esteroides antes de haber usado, ¿cómo se llama? Eh, el- la radiofrecuencia al nervio basilovertebral, en el cual también se encontraron mejoras, inclusive también a estos. Las alternativas también que se usaron, aparte de la radiofrecuencia, fue también ablación epiduroscópica extraósea con láser al nervio sinovertebral o al nervio basivertebral, o la radiofrecuencia bipolar. También lo que se usó también es el factor de crecimiento rico en plasmas intraóseos, inyecciones intraóseas de cemento bioabsorbibles, cirugías de desbridamiento discal endoscópico completo, terapias orales también por una presunta infección al complejo disco vertebral, que siguen siendo también controvertidas, y aún se conoce cómo los tratamientos para abordar el déficit de los músculos paraespinales podrían también afectar a las personas con dolor lumbar vertebrogénico, ¿no? Y las conclusiones hay una creciente evidencia que respalda este modelo de dolor vertebrogénico que involucra al nervio basivertebral. La ablación por radiofrecuencia del nervio basivertebral surge como un posible procedimiento mínimamente invasivo para tratar lo que también es el dolor lumbar, y todavía se necesitan ensayos clínicos aleatorizados grandes.
irreproducibles para que los médicos adquieran plena confianza. Porque todavía no se han hecho todavía estudios muy grandes, ¿no? Pero sí se ha visto en estudios, en estos estudios pequeños, o sea, que sí hay una gran mejoría en el uso de la radiofrecuencia y la ablación de estos acá. Y eso es todo, creo que termino con mi exposición. Jimmy, muchas gracias. Solo un pequeño comentario. Te faltó poner una foto de cambio móvil, ¿no? Estuvimos revisando conmigo tu presentación y no me percaté de esa situación, porque este, no es una cosa que manejemos todos los médicos con mucha soltura. Entonces, los cambios MOIC son, al principio se hablaba que eran cambios de la grasa del cuerpo vertebral, ¿no? Y que no tenían significancia clínica por hace bastantes años. Hace aproximadamente, yo diría, entre 5 a 10 años es que apareció este diagnóstico del dolor vertebrogénico, ¿no? Conversábamos con Jimmy en la mañana de que eh, se habla de que mm, pudiera haber un cuadro infeccioso detrás de un dolor lumbar, y esa es la escuela inglesa, sobre todo la que utiliza antibióticos en dolor lumbar crónico, ¿no? De difícil diagnóstico. Probablemente, o sea, secretario, todo sale negativo y entonces, bueno, le empiezan a dar antibióticos y probablemente ya han hecho asociación entre este dolor y los cambios MOI. Entonces ya los cambios MOI no los podemos ver como algo, una imagen más en la resonancia. El tema está en que para hacer según la literatura, ¿no? Porque yo no tengo experiencia práctica en eso y seguramente una médica creo que no sé. No sé. Este, tienes que tener por lo menos dos vértebras con cambio MODI como para animarte a hacer una reflexión de nervio vertebral, ¿no? Dos segmentos óseos, menos. Si no es que tres, ¿no? Ellos prefieren tener hasta un paciente que tenga la L3, la L4 y la L5 con cambios MOIC, que no responde a facetas ni a percursos epidurales y probablemente sean candidatos para este procedimiento, ¿no? No es la aguja normal que usamos nosotros para la radiofrecuencia, es otro tipo de tema de ablación curvo que se puede redirigir dentro del cuerpo vertebral una vez que se ingresa toca con su respectivos electrodos. Lógicamente, pues hay una industria farmacéutica, no, bueno, industria de insumos médicos detrás de esto, ¿no? Pero el, el hecho está ahí, ¿no? Eh, yo creo que nuestra alternativa como latinos pudiera ser lo que ha dicho el doctor, ¿no? Ha puesto ahí esa, creo que es la más importante de sus este, eh, diapositivas, la número 17 donde dice qué otras cosas puedes hacer, ¿no? Me llamó hace unos meses muchísimo, exacto, muchísimo la atención de que se estaba haciendo plasma rico en plaquetas intraóseo a nivel de rodilla. Por ejemplo. Entonces, están las imágenes como entran a la rodilla, dirigiendo la punta de la aguja hacia el plató, tanto en la tibia como en el fémur. Y acá plasma rico en plaquetas, ¿no? Como una forma de ayudar
a la cortical que está también tratando de producir sus condrocitos sanos y que puedan tener métodos analgésicos, ¿no? Eh, y antiinflamatorios y regenerativos, ¿no? Y si ustedes buscan, sobre todo en inglés, porque ya no van a encontrar eh, vertebral body o no, o sea, un vertebral body with PRP, ¿no? Con plan Mario plaquetas le va a salir, empezar a encontrar literatura, o sea, el que busca encuentra. Eso está. Y yo tuve un pacientito al que yo lo estaba hasteando, como se dice, para ese procedimiento. Dije, bueno, utilizaremos una aguja de naturoplastía tratando de dirigirla hacia el platillo, porque él tenía en 2 niveles. Pero este jovencito fue mejorando con el ozono paravertebral, ¿no? Entonces, ya no hubo, digamos, necesidad, ¿no? Aparte que también se ha perdido, no cumplió sus 20 sesiones, no ha regresado. Es otra cosa que nos queda pendiente con él. De repente tuvo una recaída y no se le explicó antes la posibilidad de hacer este procedimiento, entonces dijo, no, aquí ya no me tienen nada que ofrecer y me voy, ¿no? A veces eso nos guardamos lo que pensamos hacer, a veces no sabemos en qué momento es el momento más adecuado para decirle a un paciente, ¿no? Pero es un tema que muy controvertido y que vale la pena leer, vale la pena saber, vale la pena instruirse. No los ataque nadie o no los sorprenda a nadie con este diagnóstico, que sepan pues, aunque ustedes no hagan dolor a algunos, por lo menos tienen idea de lo que está pasando ahí, ¿no? Eh, Seguramente va a haber mucha, eh, y tiene que haber algún tipo de alternativa un poco más barata de repente para hacer una radiofrecuencia intravertebral, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque podríamos intentar nosotros tratar de entrar con una aguja de vertebroplastía y después meter nuestro trocar de radiofrecuencia y tratar de quemar lo más que se pueda toda esa zona central que sale según la anatomía, ¿no? En general no nadie lo ha dicho ni lo ha publicado, ¿no? No sé si eso podrá servir. Acá dice poner incisión troza de cemento bioabsorbible. ¿Y qué pasa si ponemos uno no bioabsorbible? Un cachito nomás de, del metacrilato, ¿no? O sea, no como para vértebro, sino para quemar nerviositos, nada más. Eh, las cosas también deben quedar en el tintero, ¿no? ¿Qué cosa más se puede hacer ahí en el dolor tebrogénico? Lo otro es que casi toda la literatura al respecto está en inglés. Eh, Todavía se convierte una terapia muy cara para los países latinos, ¿no? Probablemente en unos 5 años esto quizás es Colombia, México, Brasil, que son los países más, creo que el tema de salud dan soporte a acceso a este tipo de tecnologías en los seguros y también en la parte privada, es decir, capacidad adquisitiva para hacerse este tipo de cosas se pueda ver, ¿no? Sería muy bonito ya que hubiera algún autor latino que sí, creo que sea un artículo de revisión o exacto, un artículo de revisión o un resumen de qué es lo que hay respecto al dolor heterogénico, ya después que con su mirada, también como especialista del dolor, eh, debidamente acreditado, FIP, WIP, que tenga todo su fellow, pueda ampliar esto, ¿no?
Yo le quiero dar las gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Espero les haya gustado los dos temitas. Cada expositor con su característica especial. Estas charlas también son la idea es estimular a ellos, a los médicos residentes y que no le tengan miedo pues al auditorio, ¿no? Yo veo que tenemos 33 personas, o sea, no es poco realmente para un webinar, no es poco. Realmente ustedes ninguno, salvo muy contadas ocasiones, que no lo contaría ni con los sitios de la mano, se me quedaron cortos, ¿no? Y se me quedaron cortos porque no conversamos conmigo antes de que ellos hicieran su cargo. O sea, les di el tema y no hablé más nada. Y ya me comprendí a través de que, ok, de leer su tema, pero durante los días que compartes con ellos es, creo, beneficioso meter la expresión. Si han sacado sus temas, sus copias de sus procedimientos, de sus temas, yo debería tenerlas, ¿no? Debería darme una copita para este pobre cristiano. Hay felicitaciones de parte de toda la gente que ha estado acompañándonos, así que será hasta el próximo mes. Tenemos conversando con un cardiólogo que nos hable sobre el radiofrecuencia y marcapaso, ¿no? El tema de que son aparentemente exclusivos. O sea, no pueden ir juntos, ¿no? O sea, o apagas el marcapaso y haces la radiofrecuencia o simplemente no la haces. Eh, pero se nos ha perdido un poco el doctor, pero por ahí lo vamos a estar buscando. Muchas gracias a todos y buenas noches y a cuidarse, ¿ah? Muchas gracias, doctor.